Pedro Miguel González es nuestro primer invitado, miembro del Partido Revolucionario Democrático con muchísimos años de estar en las filas de este colectivo político. Y el estar precisamente dentro de este colectivo también nos da la oportunidad de ver la casa desde adentro y desde afuera y ver las oportunidades de mejora. Hemos visto a lo largo de la historia de este país muchas crisis, señor Pedro Miguel, pero esta ha sido demasiado larga. Pareciera que ausente el gobierno, larga un gobierno ausente y con una situación que puede agudizarse si no se toma una acción ya. Nos gustaría escuchar esta mañana su radiografía tocando estos tres aspectos que le incluyo en la pregunta, ¿no? La no participación visible del gobierno, el tanto tiempo y lo que puede pasar más adelante. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, Susan. Uy, a toda la Bienvenido. audiencia. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que yo, sí, en efecto, tengo 40 años de ser miembro del partido, pero no vengo mandatado aquí ni por la dirección del partido ni por la gestión de gobierno. De hecho, en el tema minero, he venido haciendo cuestionamientos desde la época en que yo era el secretario general del partido sobre este tema. Por un lado, por la insuficiencia, si se quiere, desde el punto de vista financiero, y por el otro lado, por el grave peligro ambiental para esta y las futuras generaciones. O sea, yo no soy promina, pero sí creo que hay que encontrar una salida a esto y creo que la solución la tiene el gobierno. Coincido en que, bueno, el presidente se ha dado su espacio de tiempo, ha hecho el mayor esfuerzo para que, a pesar de que son protestas masivas y tan prolongadas, se haya dado la menor cantidad de víctimas. Creo que se pudo haber hecho más si, por ejemplo, la policía estuviera presente o cercana a todos los puntos de cierre. El incidente de Chame no se habría dado, que le costó la vida a 2 personas. Y igual en el área de Tierras Altas. Es decir, la presencia de las autoridades cerca, no para reprimir, pero sí para poder evitar el enfrentamiento entre ciudadanos. No se ha dado, pero creo que es el momento, porque fíjate, ayer escuché una entrevista o una conferencia de prensa de un grupo de transportistas que están anunciando que a partir de mañana va a haber un paro total. Los de Veraguas. Exacto. Pero además él anunció, el dirigente Víctor Agudo anunció que han hablado con transportistas de todo el país, va a ser general de todo el país. Además de eso, el próximo lunes, si no se resuelve, yo creo que ya llegó la hora de hablarle al país. O sea, ¿y qué se le dice? Este es una, fíjate, que yo pienso que lo que está claro, que habría quedado mucho más claro si el gobierno, antes de aprobar la ley, hubiese convocado, por ejemplo, una consulta ciudadana, que no se hizo. Pero lo que está claro es que la inmensa mayoría de la gente que ha salido a protestar lo ha hecho principalmente por el tema minero. Pero lo primero que tiene que hacer el gobierno es reconocer el rechazo generalizado al contrato ley. Ahora, ya el gobierno no puede hacer mucha cosa, porque lo que podía hacer lo hizo con respecto a ese tema. Y la Asamblea también. Sin embargo, ahora nos corresponde esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que no tiene mucho sentido continuar con estos cierres que afectan a toda la sociedad, afectan la economía. Y en todo caso, fíjate que no estoy planteando que la gente se desmovilice, no estoy planteando que la gente deje de protestar. Estoy planteando es que se abran las vías para que la economía fluya y que las protestas, en todo caso, o las manifestaciones, se orienten directamente a donde está el problema en este momento, que es en manos de la Corte Suprema de Justicia. Fíjese que ha dicho algunas cositas que me han quedado, ¿no? El presidente se ha dado su espacio. ¿Esto ha sido conveniente para el país, este espacio tan prolongado? Es la primera pregunta. La segunda, usted tiene una experiencia de muchos años en la Asamblea, usted conoce muy bien este tema. Los que permanecen bloqueando las vías, que no tiene que ver con protesta, yo diferencio entre el bloqueo y la protesta, son dos cosas distintas. Insisten en, no, hay que derogar. Un contrato ley se puede derogar o no según su experiencia, quiero conocer su visual. Y tercero, el tema de la Corte Suprema, hay quienes están pendientes de una fecha, el 23 de este mes. Primero, si el 23 va a haber un fallo, ¿qué le dice su experiencia? ¿O habrá que esperar el nuevo periodo donde la Corte analice para tomar una decisión? Y si la decisión implica lo que también muchos de los que veo en los tranques, en los bloqueos dicen, cierre de mina, eso de cerrar, ¿va a ocurrir así? Tres cositas.
Mira, yo pienso que en el momento en que el gobierno le plantee al país que reconoce el rechazo al contrato ley y le pide el espacio que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, puede generarse un ambiente de avenimiento y de entendimiento. Lo otro es poder explicarle con claridad al país por qué lo que corresponde es esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y por qué todavía sería peor la derogatoria de la ley. Yo soy de los que considera de que en efecto la Asamblea no tiene esas facultades. Sería un acto inconstitucional que iría en sentido contrario a las aspiraciones de todos los que se han venido manifestando, porque si se da una decisión como esta, si el gobierno cede a las presiones de quienes todavía están cerrando las vías, convoca sesiones extraordinarias y se deroga el contrato ley, se caen todas las demandas de inconstitucionalidad en la Corte, mediante una ley que tendría vida por corto tiempo, porque la empresa, con todas las razones, entonces ahora tendría una carta en su mano para solicitar la inconstitucionalidad, demandar la inconstitucionalidad, y ya no tendría solamente a los abogados apoyándolo, los que ha venido financiando, sino a todos los abogados de todas las transnacionales y de todos los concesionarios del Estado que verían en peligro sus inversiones. Saúl Méndez, lo interrumpo allí. Ayer veía una comunicación de él, era especie como de un arte, un afiche. Creo que usted está en el mismo grupo donde él está y él compartió un afiche donde hablaba de cómo se solucionaba esto y precisamente esa es la receta que da precisamente este grupo. Llamar a sesiones extraordinarias, derogar el proyecto de ley. Y he escuchado a otros abogados como Silvio Guerra y otros más también decir que esa es la ruta de salida. No soy abogada, señor Pedro Miguel González, pero a quienes insisten en esa ruta, ¿qué representaría para Panamá hacerlo de esa manera? No, sería enviar el mensaje a Panamá y al resto del mundo de que aquí no hay seguridad jurídica, de que aquí cualquier gobierno el día de mañana, por las circunstancias políticas que pudiera inventarse cualquier gobierno, esto le arrebata la concesión o la inversión a cualquier concesionario ¿Y del lo que Estado, tendría que pagar el país? ¿Cuánto sería por entonces eso? le entregas una carta a la empresa para que entonces sí, con posibilidades de éxito, se vaya a arbitrajes internacionales, que afectarían muchísimo al país. Yo pienso que es importante que el presidente hable, porque lo otro que le hace falta a este gobierno son interlocutores, voceros, en el partido y en el gobierno, pero además con credibilidad. Creo que el único que puede tranquilizar hoy a Panamá es que el presidente de la República salga y transmita el mensaje que corresponde. Sí, lo que sería un error, Hugo y Susan, es pretender, fíjate, que aquí las aguas van a volver a su nivel, que aquí las cosas se van a calmar, que todo se va a disipar Solito. y al final la gente se va a calar el contrato ley por un fallo chimbo de la Corte Suprema de Justicia. Oiga, le añado algo más. He escuchado a juristas críticos del gobierno. No, bueno, es que el gobierno tiene muy pocos quienes lo favorecen en este momento, pero permanentemente en la acera opuesta al PRD en ese tema de el contrato, si se puede derogar vía otra ley, que no tiene ni siquiera que ir afuera, como la Asamblea solamente en materia de contratos ley solo puede aprobar o improbar. Hacer algo más es evidentemente inconstitucional, pero usted dice que el presidente hable. Las últimas 3 veces que el presidente ha hablado ha causado más daño que bien, más malestar que tranquilidad. Mire, aquí tratamos de ser, usted sabe, de proponer cosas, de ayudar, porque es el país lo importante, no quien gobierna, quien está en posición, y ni quien quiera asaltar el poder, es el país. ¿Qué le diría usted al presidente como líneas de comunicación para que por ahí se fuera y no se exaltara el país nuevamente? Bueno, lo escribí en un documento que publiqué el día lunes en redes sociales y por WhatsApp, lo divulgué muchísimo. Yo pienso que el presidente primero tiene que moverse del lugar, él y el gobierno. Si el presidente se mantiene plantado en una postura de que el contrato va porque va, a pesar del rechazo multitudinario, masivo y prolongado que ha tenido durante casi un mes, entonces las cosas se van a agravar. Pero si el gobierno quiere que las cosas vuelvan a la normalidad, entonces tiene que moverse del lugar, reconocer que se cometió un error y reconocer de que la mayoría de los panameños rechazan la actividad minera por inviable e insostenible y porque es un riesgo para la salud de este y de las futuras generaciones. ¿Qué hacer después con el contrato una vez que la Corte Suprema de Justicia falle haciendo justicia
en favor del clamor ciudadano. Entonces, convocar a los técnicos que corresponden tanto del sector privado, del sector profesional, del Estado y de la empresa para establecer un plan de cierre, porque tampoco es que tú vas a dejar la mina abandonada. Ya nosotros tenemos la experiencia, Hugo y Susan, en Veragua, de lo que fue la mina de Remance, lo que fue la mina de Cañaza. En Cañaza. Ay, tú padre. vas hoy a donde estaban las lagunas de lixiviación de la mina de Cañaza y ahora hay peces, la gente va y pesca allí. ¿Por qué? Porque todas las sustancias contaminantes se fueron lavando por las quebradas y los ríos hacia el río Santa María. Hoy Veraguas es número 1 de cáncer de estómago y de colon. Y eso es precisamente por estos dos desarrollos que están aguas arriba del río Santa María, donde está la potabilizadora más importante de la provincia. Y no se hizo un plan de cierre. Por eso la tercera pregunta que le hice hace un rato es eso de que cierre al día siguiente de la mina, eso no es para posible. Para mitigar el daño ambiental. Claro. Para compensar el daño ambiental y para también reducir al mínimo los costos financieros, hay que establecer un plan de cierre. Entonces, esto tiene que hacerlo el gobierno lo antes posible para poder calmar los ánimos. Puede haber un espacio de entendimiento con aquellos que todavía están en una postura radical de la derogatoria de la ley 406, si el gobierno se mueve de posición. Ahora, usted ha mencionado dos cosas importantes y resalto. Primero, que no es promina, pero no ve viable derogar la ley a través de la Asamblea porque Panamá saldría perdiendo. Resumen para que entendamos. 2, de la noche a la mañana, la mina no puede salir. Eso tiene que hacerse un plan precisamente para esa salida. Precisamente hoy está usted aquí porque yo sí me leí lo que usted mandó y me pareció muy interesante su redacción. Noto que el equipo de gobierno está totalmente desenfocado. 1, usted hablaba del espacio que se ha dado el presidente Laurentino Cortizo y que sí ha hecho algo de esfuerzo, pero a veces uno se esfuerza pero está desenfocado y no logra los resultados aunque te mates haciendo 1000 cosas porque no estás enfocado específicamente en esa meta objetiva. Al tener un equipo desenfocado, debe en este momento hacer ajustes el gobierno del señor Laurentino Cortizo, oxigenarse de sus asesores, cambios de ministros, pero, ¿eso puede ayudar en algo? Claro, pero ¿por qué yo planteo que está desenfocado? Porque ellos están bajo una teoría equivocada, de que aquí lo que hay es una conspiración de algo que fue incoado por la ultraderecha continental a través de Uribe y un dirigente neonazi chileno de la revolución molecular disipada. Así es decir, ¿cuál es la fórmula que ha utilizado la izquierda latinoamericana para acceder al poder en la mayoría de los países de América Latina? Es una justificación del estado de cosas y a través de una supuesta conspiración que no existe. Sí es cierto que hay grupos que tienen una postura de izquierda y que quisieran un cambio estructural en Panamá en esa dirección, pero no son ellos los que están conduciendo el movimiento masivo que se ha dado de ciudadanos. Aquí es deslegitimar la inmensa cantidad de jóvenes que a lo largo y ancho del país han salido con planteamientos muy serios sobre el tema ambiental, sobre el tema económico, sobre el futuro de Panamá. No tiene que ver con eso, lo que hay que reconocerlo, hay que moverse de posición. Si el presidente se queda plantado bajo la tesis del Consejo de Seguridad y de algunos asesores de que aquí existe esa supuesta conspiración que no existe, entonces no se va a mover de posición. ¿A dónde tendría que moverse el presidente? ¿A qué posición? A reconocer el clamor ciudadano, la voluntad popular. Pero ¿cómo? Que no, y hacerlo de la forma en que lo estoy planteando. Simplemente hacer un pronunciamiento al país que se reconoce, que se le va a dar el espacio, respetando la separación de poderes, a la Corte Suprema de Justicia para que decida, y que una vez que la Corte Suprema de Justicia decida en función de la aspiración ciudadana, por todas las argumentaciones que dio el procurador de la Administración, el procurador de la Nación y los demandantes y todos los ciudadanos que han opinado, una vez que eso ocurra, que entonces se acate, que él tenga la voluntad de acatar, porque, ojo, cuando finalmente después de 4 años se publicó el fallo de 2017 del contrato de ley anterior, no hubo la voluntad para acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ahora. Y la empresa estuvo operando durante más de 5 años. Así es. Sin contrato de ley. Usted habla precisamente de esa participación en este momento, de hablar nuevamente y que sea de una participación que aporte en positivo. Vuelvo a la pregunta que le hacía hace un momento, ¿no? Un equipo desenfocado. Los asesores no le están diciendo al presidente lo que usted está diciendo. Quienes rodean al presidente Laurentino Cortizo, el mensaje es: esto por sí solo se va a calmar, se van a cansar,
y todo va a volver a la normalidad, ¿debe el presidente abrir esas ventanas, oxigenarse, escuchar quizás hasta propias voces del PRD que no han compartido? Te voy a contar una experiencia muy brevemente. En el 2005, cuando aprobamos la ley necesaria para poder salvar las finanzas del Seguro Social, la primera ley, la ley 17, la ley que se denominó la ley de la muerte, yo estaba en la esquina de los que estábamos en una postura radical porque reconocíamos desde años atrás el grave problema financiero que tenía el Seguro Social. Y Martín Torrijos hizo un espacio. Y a nosotros, los más jóvenes, los que teníamos esta postura, nos pidió que nos quedáramos afuera y se reunió con una especie de consejo de sabios. Eran los viejos nuestros, pues. Los de la primera generación, los fundadores del partido. Entre ellos ¿Qué le dijeron ellos a Martín? Simplemente le recordaron lo que nos había ocurrido en el año 79. No, le recordaron lo que nos había ocurrido en la crisis de los 80. Recuerda la crisis del 79 para orientar a las nuevas generaciones. Aquella postura en la que el gobierno tuvo que ceder y derogar la reforma educativa. Ajá. Porque fue una manifestación contundente, multitudinaria y prolongada, muy parecida a lo que estamos viviendo ahora. Fue una huelga de casi 3 meses. Sí, exacto. De la educación. Es decir, que ese consejo de sabios no era Yesman. También para entender eso. Finalmente Martín Torrijos entendió, hizo caso, dio un paso atrás y generó los consensos a lo largo de un proceso de maduración de 6 meses para dictar la ley 51, que es la que le ha dado oxígeno al Seguro Social para que tengamos un sistema de pensiones todavía. Señor Pedro Miguel, usted estuvo ahí, yo no. ¿Esos sabios eran Yesman o eran los que quizás tenían opiniones? Era la gente que se atrevía a decirle en su momento a Omar Torrijos las cosas como las veían. ¿Eso es lo que está necesitando Laurentino Cortizo? Se necesita, claro, por supuesto. El problema es ese, y bueno, creo que desde el punto de vista político y de cara a las elecciones, quien más ha salido afectado en esta coyuntura es el partido y su oferta electoral. Pero la realidad es que el PRD no está gobernando. La realidad es que aquí hay un grupo muy reducido de personas que toman las decisiones del Estado sin consultar a la inteligencia colectiva del partido. Eso lo decía yo, ojo, desde que era secretario general del partido. Pero ayúdame a entender, porque esta semana incluso hubo un comunicado del CEN del PRD que a mí me llamó la atención, porque el partido en el poder, el partido gobernante le dice al gobierno que arregle esta situación. Entonces yo digo, espérate, es que el PRD le está sacando el piso al gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? Escucha, ese comunicado, que no sé si realmente hubo una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, pero tengo que asumir que la hubo, es extemporáneo, se dio 3 semanas después de los sucesos, de las protestas, pero además no da luces de qué hacer, por dónde es la vía para resolver el problema. Y quizás no lo da porque, bueno, no existe ese espacio en este momento. Pero creo que si queremos resolver el problema, la solución está en las manos del gobierno, sin duda. Usted planteaba 6 puntos en su escrito. Sí. Anunciar un cambio importante en el equipo de gobierno, reemplazando al menos a los ministros y funcionarios que han tenido mayor relación con el tema minero y aquellos cuestionados por temas de transparencia o conflictos de intereses. Esa lista es media larga, señor Pedro Miguel. 2, reconocer que el pueblo, leo textualmente lo que él escribió, que el pueblo panameño rechaza la mina a cielo abierto como una actividad económica viable y sostenible. 3, lo estoy resumiendo, explicar el alcance de la moratoria minera aprobada. Esa explicación, esa educación que el pueblo todavía no la tiene con claridad. 4, explicar con claridad el por qué es necesario someter a la suerte el contrato minero a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. 5, reconocer el pronunciamiento hecho por la Corte, que es lo que usted ahorita ha mencionado, y su compromiso de atender como asunto de máxima prioridad. Y 6, convocar a técnicos de los gremios profesionales, los grupos ambientalistas, las instituciones del Estado y la empresa para coordinar un plan eventual de cierre del proyecto. En el menor tiempo posible. Ese detalle es importante. ¿Esto es real? ¿Estos 6 puntos usted cree que pueden hacerse si existe la voluntad para sacar al país de la situación en la que está? Si lo hacen, se resuelve el problema inmediatamente. No tengo la más mínima duda. ¿Se lo ha enviado al presidente Laurentino Cortizo? Bueno, todos ellos lo tienen, deben tener, porque eso lo tiene el país entero. Pero mándeselo. Sí. Por WhatsApp, aunque no recibido, Pedro Miguel. Sí, porque usted sabe, a veces presidentes, ejecutivos, hay un filtro alrededor que le permite que algunas cosas lleguen y otras no. Ese detalle es importante. A veces yo he llegado a pensar, pero la realidad me da una gasnatada, ¿no?
a veces he pensado, ¿será que al presidente lo tiene una burbuja y él no sabe lo que está pasando? Pero me digo, no, hombre, tú tendrías que vivir en otro planeta para no darte cuenta que la cinta costera se llenó de un extremo a otro. Pero Hugo, esas son las propuestas a una salida ubicado en la postura de reconocer cuáles son las causas de la movilización masiva y prolongada de los ciudadanos panameños. No es el tema de la mina únicamente. Aquí hay una acumulación de distintos gobiernos por los temas de corrupción, por la falta de transparencia, por la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones. Esta coyuntura debe dejarnos ese legado. Nosotros pudiéramos sacarle lo más positivo a esta coyuntura si al final se toman las decisiones acertadas desde el Estado para que nosotros podamos evolucionar, avanzar hacia un estadio distinto de la democracia panameña, para que en lugar de que sea una democracia solo representativa en la que le firmamos un cheque en blanco a las autoridades que elegimos cada 5 años, para que sea una democracia participativa permanente. Usted dijo que, disculpe, usted dijo hace un rato que lo que está pasando afecta la oferta electoral del PRD. Directo, ¿el PRD repetirá en el poder? Bueno, hay muchos imponderables. Yo no soy quien puedo adelantarme a ese resultado. Dadas las condiciones actuales, ¿tiene las condiciones para repetir en el poder? Reconozco que tenemos una gran afección, que hemos cometido muchísimos errores a lo largo de esta gestión y que nos va a ser mucho más difícil. Y nuestra responsabilidad es ver cómo mitigamos en la medida de lo posible en los próximos 6 meses el daño que se ha hecho. ¿Sale ganando el partido en el poder si toma las decisiones acertadas y correctas? Porque los expertos y fabulosos asesores políticos lo que dicen es que aquí hay un costo político y hay que cuidar al candidato. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que esta ha sido también una muy buena oportunidad y se ha desaprovechado hasta el momento por parte del candidato del PRD. ¿Ah, sí? Explíqueme yo pienso que si José Gabriel Carrizo asumiera el liderazgo, primero hubiese asumido el liderazgo para evitar el error que iba a cometer la Asamblea derogando la ley 406. Algunos de nosotros y otros ciudadanos lo hicieron, magistrados de la Corte y demás, que pudimos explicarles el error que estaban cometiendo. Pero ahí él perdió esa oportunidad. Tomar esta propuesta como suya, yo creo que le daría un gran rédito desde el punto de vista político a él, a pesar de todo el desgaste que ha tenido antes, durante esta coyuntura. Porque al final hay que darle salida. El panameño necesita una salida a esta crisis. Y se puede hacer desde el poder. No lo podemos hacer los que estamos fuera del poder. Desde hay que tomar Twitter, el estar ausente, decisiones. el no, que ha sido otro de los cuestionamientos, señor Pedro Miguel. Y nosotros estamos planteando esta salida de manera responsable. Creo que, en efecto, para todos los que me están escuchando, que están al frente de los cierres, no tiene ningún sentido trancar la economía nacional en este momento. Todas las protestas que se han hecho han tenido enorme valor, un enorme valor para esta generación. Yo realmente me siento como panameño, ¿cómo te pudiera decir? Emocionado al ver tantos jóvenes protestando y con tanto contenido en redes sociales y en sus manifestaciones en los medios de comunicación, porque cuando tú escuchabas a estos chicos que estaban protestando de todas las edades, no hablaban cualquier cosa, hablaban con contenido, con conocimiento de por qué ellos están y de todos los estratos sociales. Y de todos los estratos sociales, exactamente. Ahora, usted ha sido un político de trayectoria, de mucha historia política y ha tenido momentos críticos en su vida como político. Y en muchas ocasiones la estrategia de muchos políticos es callar. No hablo, no opino, no aparezco. Y pareciera que ha sido la estrategia en las últimas semanas, ya está la 4ª semana. ¿Cuánto daño puede hacer el estar ausente, ¿no? El no hacerse sentir, tanto como presidente, vicepresidente, candidato a la presidencia de la República en un momento tan coyuntural como este? Enorme el daño, porque se está agravando. Y fíjate, si mañana en efecto se da este paro, o sea, la afección del transporte, la afección que va a haber para muchas familias a lo largo y ancho del país es enorme. El desabastecimiento ya lo notas en los supermercados, lo notas en las tiendas, lo notas en todas partes. De manera que hay que resolver el problema. Y si el gobierno plantado en la postura de no hacer nada, esperando simplemente que el movimiento se disipe, realiza de que por ahí no es la vía, entonces tienen una salida. Y la única forma de hacerlo es que el gobierno se mueva del lugar. Fíjate, hubo una época, y bueno, y por eso fue que se construyó el ferrocarril de Panamá, cuando se encontraron las minas de oro allá en California, la fiebre del oro.
hubo gente que se volvió loca con el tema del oro. Se iban arriesgaban sus vidas cruzando 6.000 kilómetros para llegar a las minas. Bueno, hasta que se construyó el ferrocarril de Panamá. Aquí en Panamá ahora está la fiebre del cobre. Y hay gente que está viendo en ese tipo de desarrollo la panacea. Y lo que se ha demostrado a lo largo de esta semana es que la mayoría de los panameños no está de acuerdo con esa actividad. Hay que moverse del lugar. Fue una buena idea para algunos, pero para la mayoría de los panameños no. Y eso hay que reconocerlo. Fíjese que usted ha hablado del tema de la mayoría y a mí me quedó el día domingo, cuando estuvo el vocero del gobierno, el señor Mezquita, que él decía que él no había una medida real que dijera que la mayoría de los panameños se ponen a la minería en cielo abierto. Primero, ¿en qué se fundamenta usted para decir que sí es así? Y segundo, hablamos de la oferta electoral que se ve afectada a nivel presidencial, pero esto va a afectar la oferta electoral PRD también a nivel de diputados, a nivel de representantes de corregimientos. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo pienso que todo el que está ahora mismo en la palestra pública como candidato de nuestro partido tiene una afección, aunque no haya tenido nada que ver con el tema minero y con las decisiones que se han tomado. Y tendremos que ver nosotros desde el partido cómo hacemos para mitigar ese daño. No, yo pienso que es evidente. O sea, ¿cuándo habíamos tenido, Hugo, en tu experiencia? Es más, la Cruzada Civilista tuvo movilizaciones masivas, tan masivas como estas que se han dado, pero nunca de una manera tan prolongada y tan militante. Y ahora que hay una población mucho más informada, que existen las redes sociales, la capacidad de que los ciudadanos se comuniquen por su propia cuenta, bueno, como ha ocurrido en otros países del mundo. Más informada y desinformada también. Sí, dos cosas. Sí, pero para comunicarse. Fíjate, claro, eso sí. Pero hay mucha información. Y cuando tú escuchabas a todos estos chicos, todos estos voceros en redes sociales, te das cuenta que realmente era gente que tenía conciencia de por qué estaba. Se ha educado también calles sobre el tema. Claro, entonces, eso hay que reconocerlo. Bueno, si al final, fíjate, si al final se quiere hacer una consulta ciudadana, puede hacerse también. Pero esa consulta se debió haber hecho antes de aprobar la ley. Ahora, el tiempo es ahora. El llamado a paro y huelga es para el día de mañana, que mantiene asustada a la mayoría de la población panameña. Ya hemos visto lo cuantificado en pérdidas de los distintos sectores, señor Pedro Miguel, y se está afectando a Panamá, no a Laurentino Cortizo o a José Gabriel Carrizo. De no atender la situación en este momento, hemos leído las 6 opciones que planteaba Pedro Miguel González, otras voces han manifestado aquí otras sugerencias, algunas parecidas, alineadas a lo que usted ha manifestado. ¿Cuál es el riesgo que se corre Panamá o el gobierno panameño para los panameños de dejar que esto se apague por sí solo, lo que puede pasar si esto se sigue saliendo de control? No, puede generarse un ambiente de ingobernabilidad con consecuencias impredecibles. Mira, yo también escuché como que hubiese la intención, y por ahí he visto hasta algunos videos en redes sociales del Movimiento de Liberación Nacional, de llevar adelante una revolución social. No existen las condiciones ni subjetivas ni las condiciones objetivas para que se dé hoy algo como eso. Pero si esto se sigue agravando, bueno, aquí no se ha dado un golpe de Estado porque las condiciones geopolíticas no lo permiten. Pero las condiciones que vive Panamá, no ahora por esta coyuntura, que viene viviendo desde hace más de 2 gobiernos, generan un escenario muy parecido a lo que teníamos en Panamá en el año 68, con una clase política totalmente desprestigiada, sin figuras que puedan orientar a la sociedad panameña en la dirección correcta. Pero bueno, eso no es viable. Pero ¿a dónde nos puede llevar? Bueno, al colapso. Finalmente, ¿qué tendremos que hacer? Convocar a para darle una salida democrática a una constituyente originaria, por ejemplo. Oiga, esa pudiera ser una salida. Me sobran dedos de una mano para contar a los candidatos presidenciales que han asumido posiciones en medio de esta crisis. Me sobran dedos de una mano. Muchos han asumido el silencio, incluso irse de viaje, etcétera, en medio de todo lo que está pasando. ¿Hay alguien que pueda capitalizar o que crea que esa actitud va a beneficiarlo políticamente? Bueno, habría que medir. Yo no tengo ninguna medición científica a mano para poder hacerlo. Y hay que esperar que las aguas vuelvan a su nivel para ver quién salió peor librado y quién salió mejor librado de esta coyuntura. Pero lo que sí nos dimos cuenta es que todo el que quiso
sacarle provecho o taquillar desde el principio con esta coyuntura salió mal librado. Le entraron a pelonera, todo el que entró, asomó la cabeza en el ring, le dieron su guantazo. Pero eso no quiere decir que los dirigentes políticos no tengan que manifestarse. Pueden manifestarse hoy, por ejemplo. Sí. ¿Cuál debe ser la salida? Yo no esperaría de aquellos que están detrás de las transnacionales, que son los abogados de las transnacionales, que son los abogados de la minera, de que ellos salgan a decir algo parecido a lo que yo he planteado. Claro. Pero hay candidatos presidenciales que sí se han opuesto al contrato minero. Uno de ellos, por ejemplo, es el propio Martín Torrijos. Y planteó un escenario de opciones. Y yo pienso, sin ojo, comprometerse, ¿no? y yo pienso que también, si el candidato presidencial del PRD hoy reconociera y se mueve de posición de cuál es el clamor ciudadano, tendría mucho rédito político también. Si él plantea una salida con toda el peso que puede tener él siendo el candidato del partido de gobierno y siendo el candidato, el vicepresidente de la República y el candidato del partido más grande de este país, yo creo que sería provechoso para Ahora, él. él se le vincula también al mundo minero. ¿Tendría la libertad de levantarse y exponer algo como lo que usted ha dicho? Bueno, es que yo creo que él pasó a otro estadio. Él ahora quiere ser el primer mandatario de la nación. Él tiene que pensar en los intereses de todo el país y de todos los sectores. O sea, es una gran oportunidad que tiene. Si no la aprovecha, sería lamentable. Creo que en esta mesa siempre se han presentado opciones para salir de esta crisis. Me gustan las 6 opciones que hemos escuchado esta mañana por parte suya. Ojalá que quienes tengan que escuchar, escuchen, porque necesitamos salir del enredo en el que estamos y que mañana no tengamos esa huelga, ese paro por 24 horas que terminaría de acribillar la economía panameña. Señor Pedro Miguel, que le vaya bien. Me imagino que usted no va para Santiago, ¿no? No he podido. Está cerrado. Ya, ese es uno de los puntos a esta hora que se mantiene cerrado. Gracias por haber estado esta mañana. Gracias por la entrevista.